7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. El tema que lo planteamos tiene que ver con las grandes necesidades que tiene el Ecuador de inversión y con ello fortalecer al sector de la productividad y generar nuevas fuentes de empleo. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas para la inversión? Le consulto al economista Daniel Legarda. Muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días a la audiencia, un cordial saludo también a José, nuestro buen amigo, y gracias por la invitación. Yo creo que hay que empezar, Miguel, por reconocer un hecho importantísimo que es el sector productivo particularmente, y esto se veía en los indicadores económicos que se han venido midiendo, ¿no es cierto? Todos quienes entendemos la economía venimos midiendo de alguna forma, es el hecho de que haya habido ya una elección o una continuidad en este caso de las políticas ha permitido que se libere cierto grado de incertidumbre que existía dentro de la economía y que venía siendo un lastre muy grande para el desarrollo, sobre todo de la inversión productiva, la inversión que representa a su vez el 40% del crecimiento del Producto Interno Bruto, estaba con indicadores en rojo. Y esto se debía en buena medida a la incertidumbre de tener un periodo de gobierno de transición, digamos, con un resultado que no se podía conocer previo a las elecciones, ¿no es cierto? Entonces eso hizo que se retenga muchísimo en la economía y por lo tanto en el desarrollo de nuevas inversiones, ¿no es cierto?, de nuevos negocios, nuevas fábricas, nuevos sectores comerciales y por lo tanto también en el desarrollo del empleo. Enhorabuena, eso luego del resultado electoral ya se liberó esa incertidumbre, como yo menciono, una parte al menos de esa incertidumbre, persiste otra parte de incertidumbre sobre el entorno económico en general, externo, que va a permitir de alguna forma, creo yo, esa es mi perspectiva, que mejoren los indicadores económicos para este y los próximos años. Entonces, partamos por reconocer eso. Pero ahora, dicho eso, yo creo que es importante conocer exactamente cuáles son ahora los objetivos de ya el periodo de gobierno completo del presidente Daniel Noboa, ¿no es cierto? De alguna forma se ha visto algunas pinceladas de lo que podría ser algo del desarrollo en estos nuevos 4 años también, a partir de este año y medio casi de gobierno anterior. No obstante, a mí me parece que ese es justamente el punto clave, sobre todo para el sector productivo, para la economía, para el país en general, no solamente en los temas económicos y productivos, sino también los sociales, los de empleo, etcétera. Pero en particular los productivos creo que necesitan todavía tener claridad sobre efectivamente cuál es ese plan, cuáles son esos objetivos, cuáles son esos indicadores que el gobierno espera cumplir en los próximos 4 años, o que aspira al menos seguir en los próximos 4 años, ¿no es cierto? Yo creo que allí hace falta claridad. He visto el plan de gobierno, evidentemente, del presidente Daniel Noboa, pero los planes de gobierno son siempre bastante más amplios, bastante más generales, y creo que ahora lo que se necesita es saber efectivamente cuál es la agenda, cuáles son los contenidos de esa agenda completa en términos de producción, en términos de integración comercial, en términos de generación de empleo, en términos de nuevas inversiones, ¿no es cierto? Y a partir de eso, cada uno de los aspectos que intervienen dentro de esto. Esto como una primera pincelada general, estimado Miguel, de lo que el país de alguna forma espera, lo que el sector productivo en particular esperaría, y el sector empresarial, desde el pequeño empresario hasta la gran industria que está esperando tener un poco más de claridad sobre ese tema, ¿no? Y cierro con esto. Dentro de esos temas de planificación, tal vez hay 2 o 3 que son sumamente importantes, sobre todo por la coyuntura, que es, por ejemplo, el tema eléctrico. Estamos a puertas de un nuevo estiaje, ¿no es cierto? Es cómo hemos avanzado y cómo se proyecta un poco cubrir el restante déficit que viene ahora, porque es inmediato y sabemos que es un problema que va a durar un poco más de tiempo. El otro particular, el tema de empleo, porque ya es durante algún tiempo atrás, no solamente ahora estos 2 últimos años, desde hace un tiempo atrás, en donde es difícil para el país sostener el empleo adecuado, ¿no es cierto? Y tercero, que es el tema de siempre, que es estructural para toda la economía, es
la sostenibilidad fiscal, ¿no? Resalto estos tres de alguna forma dentro de este panorama general de un plan claro que deberemos analizarlo en las próximas semanas o el tiempo más corto posible, ojalá. Ahora, ese plan, Daniel, debiera esbozarse ante el país de tal manera que se pudiera hacer observaciones y agilizar los procesos, que es lo que interesa en las actuales condiciones que vive el Ecuador. Sí, claro, por supuesto. Eso tiene que ser así, Miguel, porque finalmente es lo que permite tener la claridad sobre cuál es el direccionamiento, ¿no es cierto?, que se está dando. Es decir, sabemos en términos generales la dirección es, y enhorabuena que sea así, es apertura al sector privado, ¿no es cierto?, para la inversión extranjera y nacional, continuar en los objetivos de integración del país con nuevos acuerdos comerciales. Eso, digamos, son pinceladas generales que se escucha al presidente de la República, que han estado en acciones que de alguna forma se han venido haciendo. Pero creo que ahora, en este nuevo periodo de gobierno de 4 años, lo que se necesita es tener claridad ya sobre ejes mucho más potentes y más claridad sobre todos esos aspectos de esta estructura. El tema del empleo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es transversal al sector productivo, es conocer exactamente cuáles van a ser las acciones para mejorar el empleo. En la campaña se hablaba sobre ciertas modificaciones, básicamente incentivos tributarios para la contratación de jóvenes. Va a ser eso como uno de los componentes, pero no es suficiente. ¿Qué más va a pasar? ¿Se va a hablar de una reforma laboral? Sí o no. El presidente ha dicho que al menos en el primer año no va a presentar ninguna reforma laboral. No obstante, debe haber una claridad sobre cuáles son los objetivos dentro de ese específico eje. Por ejemplo, el lograr mejorar en 10 puntos porcentuales la empleabilidad o la participación del empleo formal dentro del total del empleo, ¿no es cierto? O hacer crecer en 200,000 empleos anuales el empleo adecuado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de cuáles deberían ser de alguna forma esos objetivos y las acciones que permitan continuar esos objetivos en cada uno de los ámbitos que el sector productivo le interesa conocer. Lo propio para la inversión, ¿sí?, cuánto esperamos poder tener de inversión tanto nacional como extranjera en este año 2025, aunque la mitad del año fue prácticamente de incertidumbre electoral, pero cuánto esperamos hacia el final del año y cuánto esperamos en los siguientes. ¿Va a haber o no reformas en ese sentido para poder implementarlas y mejorar algunos aspectos? Lo propio en los términos de integración comercial. ¿Cuáles son los objetivos claves que se espera? Y tenemos acuerdos comerciales que están a la espera de poder continuar su proceso, otros que no han iniciado, pero que el gobierno ha anticipado que los va a iniciar. Bueno, hay que tener exactamente esa claridad, ¿no? Y esto es vital para poder, a partir de esos objetivos, poder fomentar la participación de los sectores productivos, ¿no es cierto?, el enriquecer de alguna forma esas políticas y que pueda estar claro hacia dónde se dirige el país. Pero insisto, me parece que el punto central para mí es cuál es el plan ahora, ¿no es cierto? Ya pasamos este periodo de incertidumbre que afectó mucho a la economía, hay que decirlo así. Quienes seguimos la economía, insisto, vimos cómo se afectaron estos indicadores de inversión y consumo durante varios trimestres de manera consecutiva. Ya eso está superado, le costó mucho al país, pero ya está superado y ahora es cuál es el plan de aquí para los próximos 4 años en cada uno de estos ejes específicos de trabajo. Bien, doy la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo ve estos grandes desafíos que tiene el Ecuador en medio de una condición compleja en la economía, con un crecimiento modesto, y la necesidad de fomentar, de fortalecer la inversión en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted y obviamente compartir esta conversación con Daniel. Bueno, él ha mencionado varios temas en los cuales coincidimos. Más allá de lo que él menciona de que el gobierno presente un plan, la economía ecuatoriana sigue enfrentando, una vez que se ha superado esta incertidumbre electoral, sigue enfrentando desafíos estructurales importantes en materia fiscal, en materia de inversiones, en materia institucional. Entonces, a ver, si es que el objetivo final de la economía es alcanzar mayores tasas de crecimiento, porque lamentablemente el Ecuador en los últimos 10 años ha tenido tasas de crecimiento promedio apenas superiores al 1%, por lo tanto insuficientes para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, si es que el objetivo de la economía es crecer a tasas mayores que permitan que la calidad de vida de las personas
también mejore, porque finalmente eso es lo que cualquier país busca, que la calidad de vida de sus ciudadanos mejore. Entonces, tenemos que fomentar principalmente la inversión privada. Ya lo ha mencionado Daniel, algunos puntos que son clave para fomentar la inversión. Yo mencionaría primero, como para tal vez simplemente completar el contexto que ya ha presentado Daniel, en los últimos años que hemos tenido esta tasa de crecimiento tan baja que acabo de mencionar, dentro de los componentes del PIB, es decir, ahí están el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Dentro de esos componentes, el de peor desempeño ha sido la inversión. Y no solo como consecuencia de un ajuste en la inversión pública que efectivamente se dio en los últimos años, partiendo de niveles muy altos y no siempre defendibles, digamos, ahí es una discusión aparte, ¿no es cierto?, la calidad de la inversión que se ejecutó en los años de bonanza, la corrupción y demás. Pero se dio efectivamente un ajuste muy severo en la inversión pública a partir de 2015 y ese ajuste lamentablemente no ha estado acompañado o no ha sido compensado, para ser más exactos, por un crecimiento de la inversión privada, ni de la local y mucho menos de la extranjera, que en los 2 últimos años ha tenido lamentablemente un desempeño incluso más pobre que el de los años anteriores, que ya había sido bastante bajo. Entonces, hay varios factores que explican por qué la inversión llega a cuentagotas en el Ecuador. Daniel mencionó uno, que fue el tema fiscal. Yo también quisiera tal vez entrar un poco más en detalle en esa materia, porque parecerían ser 2 temas que no tienen mucho que ver lo uno con lo otro, pero la verdad es que están bastante conectados, al menos por 2 vías. La primera es que la mala situación fiscal que tiene el Ecuador conlleva un elevado riesgo país, ¿no es cierto? Entonces, el Ecuador, incluso después del resultado electoral, sigue teniendo un índice de riesgo país de más o menos 1,000 puntos, un poquito más, frente a los 350 más o menos de Colombia, a los 150 más o menos de Perú. Entonces, eso ya es un factor que los inversionistas toman en cuenta al momento de decidir dónde colocar sus capitales, porque esperan, en el caso del Ecuador, tener un rendimiento tan alto que permita compensar ese riesgo tan alto. Y la segunda vía por la cual el sector fiscal y el sector y la inversión, están conectados, es que en los últimos 5 años, y esto por mencionar los últimos 5 años que ha sido de corrido, pero antes también había ocurrido, que los gobiernos de turno han establecido para poder cubrir el hueco fiscal algún tipo de impuesto temporal a las empresas, ya sea a sus ventas, a su patrimonio, a sus utilidades, y esto obviamente es un factor que está estrechamente relacionado con lo fiscal, porque como digo, son medidas que se toman de emergencia para poder cubrir el hueco y afecta a la inversión en la medida en que estos impuestos temporales que no están previstos por los inversionistas reducen el rendimiento de una inversión. Entonces, un inversionista que viene al Ecuador sabiendo que es costumbre de los gobiernos establecer algún tipo de impuesto temporal, ya no tienen tanta claridad respecto al rendimiento que van a poder obtener de sus inversiones. Entonces, ese tema de la sostenibilidad fiscal es indispensable, es decir, combatir ese desequilibrio para poder mejorar no solo el riesgo país, sino también tener un esquema tributario claro y confiable en el largo plazo. Luego también Daniel ha mencionado el tema laboral. Aquí yo tengo cierta esperanza en el sentido de que el presidente Daniel Noboa, en la primera consulta popular, ya introdujo esa pregunta sobre el trabajo por horas, ¿no es cierto?, que lamentablemente fue rechazada por la mayor parte de los votantes, pero que nos preguntaba justamente si estábamos de acuerdo con eliminar lo que para mí es una prohibición absurda en la Constitución al trabajo por horas. Entonces, si es que decía, tengo alguna esperanza, porque si el presidente ya introdujo esa pregunta en la consulta popular del año pasado, puede ser que entonces quiera insistir un poco en reformas de ese tipo que podrían beneficiar principalmente a quienes están buscando un trabajo y no lo encuentran en el sector formal. Hay que recordar, Miguel, que en los últimos años, lamentablemente, la informalidad ha superado ya al 50% de los trabajadores y el empleo adecuado está estancado en niveles en torno a 35-36% de la población económicamente activa. Entonces, no es una reforma que busque
abrir paso a los abusos de los empresarios, ni mucho menos, sino que estableciendo obviamente una normativa que acompañe a esa modificación constitucional puede permitir, por ejemplo, que los jóvenes que están estudiando empiecen a ganar experiencia en el mercado laboral para seguir estudiando y poder trabajar a la par, y luego ya una vez que se gradúen poder tener un trabajo de tiempo completo. Y esto obviamente sería un factor que también ayuda a la inversión, porque lamentablemente en el Ecuador tenemos una normativa laboral bastante arcaica, bastante rígida, que no fomenta la contratación en el sector formal. Y luego, Miguel, ya para terminar esta primera intervención, obviamente está el tema institucional, y con esto estamos hablando de una concepción amplia de instituciones, lo que mencionan también Robinson y Acemoglu, los recientes premios Nobel de Economía, en su libro ¿Por qué fracasan los países? Y es que la calidad institucional de un país, que se refiere a sus leyes, a la calidad de sus sistemas democráticos y demás, afecta también al crecimiento económico o al desarrollo económico de un país, y lamentablemente en el Ecuador tenemos serias debilidades institucionales a nivel del sistema judicial, de poder legislativo, de la emisión de leyes, una serie de factores que también desalientan la llegada de inversiones al país. Entonces, el presidente Noboa enfrenta todavía un desafío importante más allá de las señales, de las primeras señales que pueda enviar respecto a cuál es la visión que él tiene para la economía del país. Decía, sí tiene una serie de desafíos importantes, porque son cambios estructurales que van a tener que ser vendidos no solo en el legislativo, sino también a nivel de sociedad, para que sean acompañados y sean comprendidos. Vuelvo con el economista Daniel Legarda. Con esas consideraciones que ustedes han expuesto con José Hidalgo, ¿cuáles debieran ser las prioridades para asumir este desafío de las inversiones? Si el Ecuador requiere, por ejemplo, en el sector minero formal, a diferencia del fomento de la minería ilegal. Daniel. Gracias, Miguel. Yo suscribo la intervención que ha tenido José en todos los aspectos, ¿no? Creo que entre las prioridades, sin duda alguna, resalta uno que ha sido y seguirá siendo uno que siempre genera esa perspectiva de inversiones para bien o para mal, o de alguna forma, claro. Pero hay que tenerlo claro. Los inversionistas y los empresarios lo deben tener claro. Y es cuál va a ser el tratamiento fiscal, porque sabemos que tenemos un problema muy grande fiscal. Ha mejorado de alguna forma algo la situación con los indicadores económicos, algo de lo que ha expuesto también José, pero sigue siendo un desafío muy grande, ¿no? En cifras más o cifras menos, la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno hacia el Estado ecuatoriano en este año es más de 8,000 millones de dólares, ¿no? Eso es gigantesco. Y estaba previsto que este año emitamos bonos hacia el final del año, con el riesgo país que está actualmente todavía alrededor de los 1,000 puntos, no se puede emitir bonos. Eso amplía de alguna forma esa brecha de financiamiento. En fin, hay una brecha entre las necesidades fiscales y lo que el Ecuador en realidad tiene. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que eso se dé? ¿No? Va a haber una nueva reforma tributaria, se va a revisar solamente con reglamentos. Creo que esa es siempre una incertidumbre y una prioridad de alguna forma, tanto para el gobierno, porque necesita el financiamiento, necesita esos recursos, pero también para que el empresario, los inversionistas puedan saber cómo van a poder planificar de mejor manera sus inversiones para el siguiente año. Me parece que eso es clave. Yo lo pondría como una prioridad, el definir ya. Está claro que algo va a pasar y que algo tiene que haber, pero me parece que es importante definirlo lo antes posible para dar claridad al tratamiento en ese sentido. Creo que desde el sector empresarial es vital tener en cuenta esos números, tener en cuenta que hay una brecha fiscal muy grande y que es muy probable que el gobierno lo que tenga que hacer es nuevamente revisar el tratamiento fiscal, ya sea a través de modificación de ciertos tributos, de eliminación de ciertas exenciones y demás. Algo, digamos, tendrá que hacerse, pero me parece que dada la magnitud de los números es inevitable que eso suceda, y al gobierno creo que le conviene lo antes posible más bien el poder transparentar cuál va a ser su objetivo, su tratamiento, y transparentar también las cifras hacia la ciudadanía. Entonces pondría esa dentro de una prioridad porque afecta transversalmente
a todo lado. Luego, Miguel, tú mencionaste uno de los sectores estratégicos ahí, que es minería. Está claro que hay sectores claves estratégicos que mueven la aguja, como decimos, dentro del desarrollo económico. Minería es sin duda uno de ellos. Yo pondría ahora el sector energético también como otro de manera importante, porque yo he visto, he estado analizando un poco el seguimiento de cómo se desarrolla la inversión y el crecimiento, y en el sector energético se está dando un crecimiento muy interesante, sobre todo porque se está abriendo las puertas a la inversión del sector privado. Y esta es sin duda alguna una necesidad que tiene el país. Y dada la coyuntura de un déficit energético también, una brecha entre generación y demanda, pues es vital también este tema. Por lo tanto, yo también lo pondría como prioridad. Sin energía no hay cómo generar industria y producción. Así es que también es transversal dentro de ese crecimiento. El otro es, diría yo, el sector, dentro del sector exportador, el sector agroexportador en particular, que ha demostrado en estos últimos años una resiliencia interesante, ¿no es cierto? Vemos los indicadores de cómo las exportaciones no petroleras, no mineras, siguen creciendo, con contrastes, algunos productos bajan, otros suben, pero en términos generales, de alguna forma han aportado positivamente y han hecho que los 2 años anteriores, el 2024 y en parte de lo que va del 2025, no sean, no permitan que estos años económicamente hablando sean peores de lo que fueron, sobre todo el 2024, que tuvimos una recesión económica. Bueno, no fue peor debido al sector exportador, porque el sector exportador aportó positivamente con el crecimiento tanto en volumen como en precio. Esto responde a ese mayor crecimiento de volumen, búsqueda de nuevos mercados. Creo que los acuerdos comerciales están teniendo ya su efecto ahí, los que ya estaban y los nuevos que vendrán también. Entonces, en su conjunto, esa creo que debe ser otra de las prioridades, porque mueve la aguja de la economía definitivamente hacia el lado positivo en términos de empleo, de generación de divisas y de sostenimiento en general de la economía, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3, por ejemplo, prioridades que creo yo se deberían promover y son transversales a las acciones que se planteen ya para gobierno, ¿no? Luego hay que afinar detalles en cada uno de los sectores, entre los postulados que tiene el plan de gobierno, que ahora ya se debe asentar en una política pública en sí misma del nuevo periodo de gobierno. Por ejemplo, está al aprobar una política nacional para fomento industrial con el objetivo de impulsar transformación productiva. Bueno, eso es un postulado muy general. Ya efectivamente, ¿cuáles van a ser las acciones acá, no? ¿Se van a revisar aranceles, sí o no? ¿Se van a revisar impuestos para igualmente el fomento de determinadas actividades? Sí o no, se van a revisar temas de inversión, temas institucionales, en la medida en lo que mencionó también José. Todo esto forma parte de lo que se debe de alguna forma generar, ¿no? Hay prioridades sin duda alguna, pero no se puede dejar de lado los planteamientos transversales que se deben considerar. Todo esto está cruzado por lo que también ya mencionó José, yo también lo mencioné en mi primera intervención, Miguel, y es, empleo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para mejorar las condiciones de empleo en particular a nivel macroeconómico? Tenemos una dificultad muy grande. Visto desde el punto de vista no necesariamente del desarrollo empresarial, que también lo necesitan, ¿no es cierto? Grandes, pequeñas, medianas empresas necesitan de un mejor marco laboral, sino visto desde el punto de las familias, de las personas. Las personas son las que están demandando sobre todo mejores condiciones para poder ser empleadas formalmente. Y estoy seguro que todos los ecuatorianos, todos quienes nos escuchan, tienen un caso en la familia propiamente o cercano o de un amigo que hoy, en las condiciones actuales, no puede trabajar porque no hay una flexibilidad que le permita adaptarse al horario de trabajo de la persona. Ejemplo, una madre de familia, ¿no es cierto?, que no tiene 8 horas diarias para poder trabajar, pero que podría adaptarse para trabajar 3 días a la semana con un horario que un día sea en la mañana, otro día sea en la tarde y otro compensado, ¿no es cierto?, pero que esté dentro de la formalidad. Bueno, eso hoy día es muy difícil de lograr. En la práctica no sucede, por lo tanto es un empleo más informal. Ahí, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte que sí le corresponde a la Asamblea realizarle, ¿no? Es una demanda más que empresarial, es una demanda ciudadana de gente que quiere emplearse en el tema y que creo que el gobierno lo debería capturar también para poderlo discutir, insisto, en la Asamblea, sin vicios ideológicos, sino con el tratamiento técnico que debería tener en cuenta, ¿no? Eso es por tratar temas transversales como son el tema del empleo, el tema fiscal, pero a nivel de prioridades, Miguel, si tú me pedías identificar algunas,
Tú mismo identificaste, como te decía, minería, sin duda alguna, tema energético como segundo, yo también lo pondría, y el tema agroexportador también, porque son tres en particular que sí mueven la aguja del desarrollo económico positivamente en esta coyuntura actual. Economista José Hidalgo Payares, ¿comparte usted que estos sectores que ha citado el economista Daniel Legarda, por ejemplo, la minería formal, el sector energético, el sector agroexportador? Sí, totalmente, Miguel. Son sectores, a ver, como bien mencionó Daniel, gracias a las exportaciones no petroleras, el Ecuador tuvo un desempeño menos malo en los últimos años. Alcanzaron niveles récord en 2024 y por suerte vienen todavía bien encaminados en 2025. Lo mismo la minería se ha convertido en un producto importante de generación de divisas. Sí, comparto con lo que ha dicho Daniel y sin querer cargar de trabajo, digamos, al gobierno todavía. Incluso si se fija en esos sectores de lo energético que mencionó Daniel, tiene otros desafíos también que yo sigo considerando igualmente urgentes. Por ejemplo, en el sector petrolero, según las cifras del Banco Central, en los primeros 3 meses del año, la producción promedio diaria del Ecuador fue de apenas 465,000 barriles. Estamos hablando de una producción menor aproximadamente en unos 50,000 barriles diarios a lo que teníamos en 2019. Entonces, es un sector que sigue siendo importante como generador de divisas, que sigue siendo importante como generador de ingresos para el fisco y que lamentablemente en los últimos años viene mostrando un sostenido decrecimiento en sus niveles de producción. Entonces sí creo que ahí también hay una urgencia para ver cómo el Ecuador puede incrementar sus volúmenes de producción, además con el desafío adicional que implica el desmonte de la explotación en el Yasuní por la decisión, desde mi punto de vista equivocada, que tomaron los votantes de aprobar que ya no continúe la explotación en el ITT. Hay otro tema, Miguel, que muchas veces suena como algo no urgente y que de hecho con esa idea de que no se trata de algo urgente, sino de algo que se puede seguir pateando hacia adelante, se lo ha venido postergando, y es el tema de la seguridad social. Y esto, bueno, las personas que han formado parte de la comisión que en su momento conformó el presidente Lasso con Augusto de la Torre a la cabeza, ahí estaba también Pablo Lucio Paredes, Andrés Hidalgo, entre otros, lo han venido advirtiendo de manera muy insistente sobre el riesgo que implica que el IES en el corto plazo, en un plazo de 2 años, ya no tenga liquidez suficiente para pagar las pensiones, limitándonos únicamente a lo que es el fondo de pensiones de la Seguridad Social. Entonces, ese también es un tema que es urgente porque es un problema que puede ser una bomba fiscal, porque el Estado, en caso de que el IES se quede sin plata, el Estado de alguna manera tendría que tratar de salir al auxilio de la Seguridad Social, pero no tiene con qué hacerlo. Entonces no habría que sorprenderse de que en un contexto así las pensiones se paguen con papeles del Estado, cosa que sería a su vez no sé si una tragedia, pero un drama también social, porque estamos hablando de un grupo vulnerable de la población. Entonces yo sí creo que también el tema de la seguridad social, principalmente del fondo de pensiones, pero también del fondo de salud, puede ser un factor que el gobierno tiene que tomar en cuenta de manera urgente. Entonces yo, complementando a lo que dijo Daniel, sí añadiría estos otros 2 puntos que me parece que el gobierno tiene que enfrentarlos con prontitud y con decisión para, por un lado, mejorar los niveles de producción petrolera y por lo tanto generar más divisas y más ingresos fiscales por esa vía, y por otro lado afrontar este problema tan grave que se nos avecina, que es una eventual iliquidez del fondo de pensiones y por lo tanto la imposibilidad que el IES pague puntualmente las pensiones a los jubilados. A ver, este tema que ha planteado José Hidalgo Payares, economista Daniel Legarda, el tema del seguro social es un tema complejo.
Y no se ha podido enfrentar con decisión política durante los últimos años, más allá de los aportes como hizo hace año y medio una comisión, un insumo, un borrador para poder ingresar al sistema de la seguridad social. ¿Cómo enfrentar este desafío? Es un tema complejo, sin duda alguna, Miguel. Está de la mano del análisis de el mercado laboral. Yo creo que son dos caras de la misma moneda y que no se ha hecho finalmente ese análisis. Ha pesado mucho más la política, la politiquería antes que las decisiones técnicas en ese sentido, ¿no? Yo destaco en este sentido lo que se hizo en la anterior administración, no por lo que yo haya participado en ella, sino porque fue una decisión correcta, la de generar una comisión con expertos técnicos que generen primero una actualización de cuál es el estatus, que lo hicieron, ¿no es cierto?, de cuál es el estatus, cuánta plata hay, en cuánto tiempo más este sistema ya dejaría de tener liquidez, cuál es la brecha actual, ¿no es cierto?, y un menú de posibles reformas que se podrían realizar tanto en el ámbito laboral, pero también desde el punto de vista de las pensiones y las aportaciones en sí mismo. Entonces, sin duda alguna, es un tema que es parte del análisis fiscal global de los temas claves de la economía en su conjunto, ¿no es cierto? Ahora, para el sector productivo en particular, de alguna forma, esto está más en el mediano plazo, en el corto plazo, de alguna forma en la inmediatez, pero pensando en inversiones de largo plazo, es el saber cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a los temas, insisto, temas impositivos. Eso es lo primero para saber cómo planifico estos próximos 4 años y los siguientes, ¿no? Ya hay un decir en la economía ecuatoriana que ya se ha vuelto general, que es ya los empresarios saben planificar para la incertidumbre, en Latinoamérica en general y en Ecuador en particular. Pero no obstante, eso no está bien. Le corresponde al gobierno dar la mayor cantidad de certidumbre posible en ese sentido, ¿no? El otro es el tratamiento laboral, iría de la mano con lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Y ya después los temas sectoriales un poco que hemos analizado allí, Miguel. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad ahora al entrar ya en un nuevo periodo completo de lleno, con una legitimidad importante que se dio a partir del resultado electoral, ¿no es cierto? Que no cabe ese cuestionamiento que de alguna forma desde las políticas se ha hecho. Hay una legitimidad sin duda y alguna, y eso es una fuerza muy fuerte para poder poner los pilares fuertes de ciertos planteamientos que de otra forma resultan difíciles de hacer. Los mismos que hemos conversado ahora, por ejemplo, sobre temas laborales y de aportación a la seguridad social, los mismos temas relacionados con la propia sostenibilidad fiscal, que no solamente, yo he mencionado mucho sobre si va a haber o no incremento de impuestos, que yo creo que sí va a haber una revisión, no necesariamente incremento de tasa, pero sí una revisión impositiva, porque los números son demasiado evidentes, demasiado fuertes. Pero eso no quiere decir que no tenga que haber también una revisión en cuanto a la eficiencia del gasto público, que es la parte más difícil. Pero insisto, dado ahora un gobierno con una nueva, con una frescura, digamos así, de nuevo periodo de gobierno, ¿no es cierto? Con además una importante, tal vez no mayoría, pero una mayoría móvil en la Asamblea que sí podría estar dispuesta a apoyar esto. Es un buen momento político. El gobierno tiene un buen momento político adelante para poner prioridad en estas reformas que podrían ser prioritarias en ese sentido. Y del otro lado, Miguel, porque se ha hablado mucho, y este es un análisis tal vez algo más político, pero que tiene una afectación en la economía, se ha hablado mucho sobre una eventual asamblea constituyente, ¿no es cierto? O más bien reformas específicas a la Constitución. Yo no tengo todos los elementos, no soy el analista política para el caso, pero lo que sí puedo decir es hay que tener en cuenta también el costo económico que ha tenido toda la incertidumbre. Inicié con ese argumento, ¿no es cierto? La incertidumbre que hemos pasado en este periodo de adaptación, en este periodo temporal de año y medio, ¿no es cierto? Le ha pasado factura a la economía. Los indicadores no nos dejan mentir. Y si es que nosotros metemos más elementos de incertidumbre a la economía, también vamos a tener nuevamente esa afectación, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que en las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, de autoridades, de asamblea y demás, se tenga también en cuenta estos
estos criterios, ¿no? Meterle más incertidumbre nuevamente a la economía, lo que va a hacer es pasarle factura a esa generación de empleo, pasarle factura al crecimiento económico, al desarrollo de la inversión también y demás. Tendrá que analizarse, digamos, costo-beneficio, pero desde el punto de vista económico, productivo, de inversiones y del sector productivo en particular, es algo que sin duda alguna hay que analizarlo con detenimiento, con mucho detalle, me parecería a mí. Economista José Hidalgo Pallares, con esas consideraciones, estos desafíos que se requiere, porque aquí no va a haber 100 días de espera en los 4 años de gobierno, sino emprender y ya. ¿Cómo va a iniciar una gira a fines de este mes, de nuevo en Europa el presidente? ¿Cómo agilizar estos procesos? Bueno, ahí está el gran desafío, Miguel. Va a depender un poco también de saber aprovechar esta mayoría que mencionó Daniel en la Asamblea para plantear ya reformas legales e incluso constitucionales concretas, ya que envíen también las señales que está esperando el sector productivo nacional y extranjero para invertir en el país. Va a depender también de algunas medidas que seguramente no van a ser lo más populares desde el punto de vista político, pero que son absolutamente necesarios desde el punto de vista de la generación de un ambiente propicio para la inversión, medidas de consolidación fiscal, medidas, por ejemplo, de reforma laboral, que bueno, el tema de la reforma laboral yo creo que puede incluso resultar popular en la medida en que se dé opinión en este tema a las personas que están buscando un trabajo y no únicamente a los sindicatos que cada vez tienen una representatividad más limitada. Es decir, yo no sé ya a quiénes están representando los sindicatos, más allá de un grupo muy pequeño de los trabajadores. Y en este contexto, entonces, por ejemplo, un tema que ya obviamente es materia de noticia en los últimos días es el acuerdo con el Fondo Monetario por la misión que vino al país para revisar las metas de diciembre, para ver si es que se aprueba el desembolso de más o menos 415 millones que estaba programado para un poco antes, pero obviamente se postergó por el tema electoral. Bueno, eso también es una cuestión bastante importante, Miguel, porque Daniel mencionó en su momento las necesidades de financiamiento. Yo creo que pueden ser incluso mayores, podrían incluso superar los 10 mil millones de dólares de este año, de los cuales una parte importante va a tener que venir de los multilaterales. Entonces ahí está obviamente el Fondo Monetario a la cabeza, con los más o menos 1.250 millones que se esperan para el año 2025, pero de la continuidad del acuerdo con el fondo también depende la llegada de desembolsos de otros multilaterales. BID, CAF, FLAR, bueno, CAF ya nos dio un crédito puente hace poco justamente en espera del primer desembolso del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Entonces, ese también es otro tema urgente en el cual el gobierno va a tener que presentar también ya con celeridad y con decisión algunas propuestas concretas al Fondo Monetario para poder reencaminar otra vez la situación fiscal, porque es cierto que tuvimos una mejora importante en el déficit del presupuesto del Estado, que se redujo significativamente frente a 2023 en 2024, pero en gran medida eso se debió a factores coyunturales, ingresos temporales que tuvimos del año pasado y que no se van a repetir en 2025, y más bien en los primeros meses de este año ya se ha visto otra vez un deterioro en la situación fiscal. Entonces, lo que decía es, el gobierno también con urgencia va a tener que presentar una propuesta concreta al Fondo Monetario para decir, a ver, yo pienso ir ajustando las cuentas públicas con estas medidas. Y en ese contexto, Miguel, yo, por ejemplo, en lo personal no estoy de acuerdo con algo que se plantea en el proyecto de ley económica urgente que envió el Ejecutivo en contra de los grupos armados, en el sentido de dar y además de otorgar al presidente de la República la potestad para que por decreto otorgue ciertos beneficios tributarios en zonas afectadas por la inseguridad. Estos beneficios, que en principio tendrían que venir acompañados de aumentos en inversión, en el empleo, a mí no me gustan, digamos. Yo prefiero tener un esquema tributario igual para todos, pero que sea simple, que sea sobre todo predecible y que obviamente genere ingresos suficientes para el fisco, y no basar
o no esperanzarnos en que la inversión va a llegar porque estoy dando o estoy reduciendo los impuestos a tal sector o a tal zona del país. Eso a mí me parece más bien que suele dar paso a el típico lobby político donde las empresas, los sectores económicos más cercanos al poder pueden beneficiarse de ese tipo de rebajas tributarias sin necesariamente generar los incrementos esperados en inversión y en empleo. Entonces, desde ese punto de vista, yo incluso me preguntaría como funcionario, bueno, ¿cómo verá el Fondo Monetario esta opción que el propio gobierno está planteando de rebajar impuestos en ciertas zonas del país? Entonces, a todo lo que se ha dicho, Miguel, yo, como para resumir en esta intervención, diría, hay que también considerar que somos un país con pocas fuentes de financiamiento y con altas necesidades de financiamiento, y por lo tanto, en ese contexto, mantener bien encaminado el acuerdo con el Fondo Monetario es también otra urgencia que tiene el gobierno, y dentro de eso, por lo tanto, otra prioridad va a ser presentar al fondo las medidas concretas que se espere tomar para poder reencaminar la situación fiscal. Economista Legarda, esos dos temas, el uno, la reforma laboral, cómo impulsarla, que es fundamental, y por otro, las relaciones con los multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario. Gracias, Miguel, y gracias nuevamente también a José por compartir este panel, un gusto siempre. Creo que la reflexión final sería, y me quedo un poco con mi última intervención, de decir, desde el punto de vista político, el gobierno tiene una fuerza ahora que es un nuevo periodo completo de gobierno con una legitimidad importante luego de los resultados electorales y además un apoyo en la Asamblea que se podría decir es prácticamente mayoritario. Y eso debería darle impulso hacia reformas prioritarias que puedan mover económicamente la aguja para el Ecuador positivamente, ¿no? Algunos temas los mencionó ahí José, hablamos del tema laboral sin duda alguna. Va a tener que haber una discusión sobre el tema de sostenibilidad fiscal de los dos lados, de más de ingresos, pero también de eficiencia de los gastos, ¿no es cierto? Y yo diría no perder de vista de todas maneras las acciones que puedan impulsar estos sectores claves en esa visión de lograr tener mayor apertura a la inversión privada, en esa visión de poder tener más gente trabajando en el sector formal de la economía y un país más insertado en la economía internacional, ¿no? Me quedaría un poco con esa reflexión al final. Creo que el sector productivo, las empresas pequeñas, medianas, grandes están de alguna forma esperando ver con más claridad esos planes, esas acciones. No se podrá cubrir todo, ningún gobierno lo ha hecho, pero sí de alguna forma tener más claridad en cuáles van a ser esas acciones, tanto a nivel estratégico como a nivel ya específico sectorial, que incluyan lo que hemos hablado y un poco más en detalle algunas otras. Me parece que eso es vital y es parte de aprovechar el buen momento que el gobierno tiene ahora desde el punto de vista de ese buen viento que le ha dado esta coyuntura política de inicio de periodo, Miguel. Economista José Hidalgo, este tema de la reforma laboral que usted también lo planteó, cómo facilitar y ganar tiempo a sabiendas de que este momento cuenta con una mayoría legislativa. Sí, como dije en su momento, Miguel, hay que aprovechar esa mayoría, hay que aprovechar este impulso que tiene el gobierno después del resultado de la segunda vuelta, que fue bastante contundente, y enviar propuestas concretas. No esperar, digamos, a que los cambios se hagan únicamente a través de reglamento y demás, porque eso finalmente un nuevo gobierno puede venir a cambiar y por lo tanto no brinda la certeza que creo yo está esperando el sector productivo. Entonces, sí creo que expertos en materia laboral han hecho algunas sugerencias que tienen que ver, por ejemplo, con costos de despido, con la posibilidad de contratar sin gravámenes adicionales por proyecto definido o por plazo fijo, la figura esta tan nociva de la jubilación patronal, que lo que hace es fomentar el despido de personas que llevan mucho tiempo en una empresa y que seguramente por lo tanto son personas ya con una productividad importante y que perjudica no solo a la empresa sino también al trabajador, que puede quedarse sin empleo en una edad en la que es difícil conseguir un nuevo trabajo. Entonces, yo sí creo que hay una serie de propuestas que ya algunos expertos en materia laboral han venido esbozando en los últimos años incluso, y creo que el gobierno entonces está en un buen momento para presentar
un proyecto de ley en ese sentido a la asamblea actual. Esperemos obviamente que los asambleístas puedan debatir esto con altura, con responsabilidad y sin dejarse llevar únicamente por los intereses políticos, y creo que puede ser una primera reforma de fondo que beneficie a lo que ha sido obviamente materia de esta conversación, que es la inversión y la creación de empleo en la economía. Bien, con esto queremos cerrar este análisis, destacar los aportes que han hecho el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, sobre este tema tan fundamental como aumentar la inversión, la producción y la productividad con estos temas vitales como ustedes han señalado. Muchas gracias, Daniel y José. Gracias, Miguel. Un cordial saludo. Muchas gracias. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar ahora cuáles son los desafíos desde lo político que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa Asín. Invitados, el sociólogo Simón Ordóñez, columnista y analista, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.